Amigos de BPI, saludo nuevamente, establecemos este contacto en vivo cuando son las 10:34 minutos hora de Caracas, Venezuela. Nosotros continuamos en estos actos velatorios del periodista Teodoro Pekov, que empezaron desde tempranas horas de la mañana y se extiende aproximadamente hasta las 6 de la tarde. Ya a esta hora comienzan a llegar personajes precisamente importantes tanto del ámbito político como del ámbito periodístico que estuvieron en compañía en vida del periodista Teodoro Pekov, también de gran influencia para Venezuela. Nosotros vamos a conversar a esta hora con Enrique Ochoa Antich, compañero, amigo de Teodoro Pekov, que también fundador del MAS, esto también los comienzos con Teodoro Pekov cuando sale incluso del Partido Comunista de Venezuela. Quisiéramos conocer en tu opinión, en primera instancia, cómo recibiste las noticias de la muerte de Teodoro Pekov y la importancia de este personaje para Venezuela. En primer lugar, Teodoro se fue yendo poco a poco, ¿no? De modo que la noticia de su final ya fue la conclusión de un largo proceso. Como escribió alguna vez Simón de Beauvoir, esto fue una ceremonia del adiós, lento y progresivo. Él estaba relativamente bien, no tenía un problema de salud fundamental, pero se fue apagando progresivamente. Sin embargo, queda esta memoria fundamental de lo que él significó. Él logró incorporar al pensamiento de cambio social la idea democrática, la idea de que para lograr construir una sociedad más justa y más libre se tiene que hacer a través de procedimientos democráticos, que como decía Martin Luther King alguna vez, el fin no justifica los medios, que a través de la violencia que él protagonizó en su momento, porque ellos participaron de un error que fue la lucha armada, pero se convenció de que a través de la violencia el resultado no podía ser democrático, que para que el resultado fuese democrático, la vía tenía que ser democrática. Entonces incluyó en el pensamiento de la izquierda, quizás anticipándose a buena parte de los desarrollos del pensamiento político en Europa y en el mundo, anticipándose, por ejemplo, el eurocomunismo en Europa, pues logró incorporar el pensamiento democrático a la idea socialista, al pensamiento de izquierda. Él siempre fue hasta el final un hombre de izquierda, pero convencido del pensamiento democrático, no solamente en lo político, sino que al final también comprendió que el pensamiento democrático tenía que incluirse en lo económico y que para eso se requería desarrollar las fuerzas del mercado. Ahora, todo eso, digamos, sus aportes desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista orgánico, su coraje, su capacidad de construir una organización política, su honestidad respecto de sus ideas y su acción, ser capaz de decir lo que pensaba y hacer lo que decía. Esa era una cualidad fundamental de Teodoro Pekov, pero además de eso creo yo que por lo menos a la parte de mi generación que nació a la vida política con él, yo me incorporé a la vida política porque su liderazgo me llamó, me convocó por allá en el año 1970, pues yo creo que nos llamó mucho la atención su irreverencia, su rebeldía, su inconformismo permanente. Incluso eso se traslucía hasta en su forma de ser, su forma de comportarse, su forma de vestirse, su ruptura de todos los protocolos, de los cánones establecidos en la política. Creo yo que eso hablaba de un político auténtico, que en estos tiempos en que la política parece estar tan vinculada al cinismo, es pues un recuerdo que todos mantendremos. Enrique, mencionas algo importante que fue el comienzo de su vida política, fue por la vía armada. Él incluso en algún momento ratificó de que esa no era la vía correcta, por lo menos para llegar a los fines democráticos. ¿Qué importancia tiene estas decisiones de él en su vida, esa rectificación que aún la gente, a pesar de ahora en muerte, todavía lo sigue criticando, el que ese comienzo fue como guerrillero? Sí, bueno, muchos políticos. Rómulo Betancourt comenzó su vida política, así es que podemos decir que ese fue un inicio. En realidad la comenzó antes, igual que Teodoro también lo comenzó antes de la lucha armada. Pero en todo caso Betancourt la inició estelarmente con un golpe de Estado. Y sin embargo algunos lo consideraban el padre de la democracia. Y fue un golpe de Estado contra un gobierno constitucional, contra un gobierno legítimo.
De modo que hay liderazgos políticos que en un determinado momento cometen un error, consideran que la vía para acceder al poder es una y después comprenden que fue un error. Esos fueron, vamos a decir, 5 años, 6 años de su existencia, pero creo que lo más importante son los 40, 50 años restantes, que se los dedicó por entero a la democracia, a la ampliación de la democracia. La elección de gobernadores, por ejemplo, en Venezuela es impensable sin el aporte de Teodoro en el MAS, a la del proceso de descentralización, de modernización de la democracia. Yo era su secretario privado, vamos a decir, en la campaña del 82-83 y ahí ideamos una propuesta que él formuló de reforma del Estado, que él presentó en el Congreso y después se le presentó a todos los partidos, a los gremios, a Fedecámaras, a la CTV, a la sociedad civil venezolana, que era una propuesta muy acabada de reforma del Estado. Estamos hablando del 82-83 y finalmente la elección de gobernadores vino a darse en el 89 y nosotros fuimos portadores, protagonistas de ese proceso, de modo que yo creo que lo destacable de Teodoro es todo lo contrario, es que habiendo venido de un pensamiento comunista, tuvo la capacidad, que tiene muchísima más importancia, precisamente por su origen, de haber comprendido la importancia de la democracia en la lucha política. Enrique, precisamente hasta el final de sus días, Teodoro Pekov estuvo también de alguna forma perseguido por el gobierno nacional, incluso tenía una prohibición de salida del país, el diario Tal Cual, el cual él dirigía precisamente y fue fundador del diario Tal Cual, estuvo también acosado como muchos medios de comunicación hoy día, presionados por el gobierno nacional, demandas por parte de Diosdado Cabello incluso. ¿Crees que esto que mencionaste al principio de que se fue apagando poco a poco también tiene algo que ver con el gobierno nacional, las presiones del gobierno nacional? Yo creo que no, yo en algún momento se lo pregunté y no, él tenía quizás otras visiones de la vida, etcétera, pero él era un hombre de combate, de lucha, él no se iba a milanar por las pequeñeces del teniente Cabello en esa obsesión compulsiva que adquirió respecto de Teodoro, que lo único que hace es aumentar el tamaño del liderazgo de Teodoro y disminuir sensiblemente no solamente el tamaño del liderazgo político o la condición política de Cabello, sino el tamaño humano de ese personaje, porque efectivamente Teodoro, por el contrario, siempre fue un hombre que procuraba el diálogo, procuraba la negociación, procuraba la salida democrática, la salida electoral, de modo que este fue un episodio que la historia recordará siempre a favor de Teodoro, siempre enalteciendo y encomiando a Teodoro y más bien despreciando a quienes tuvieron esta actitud de persecución contra su vocería y contra su palabra. Eso indicaba además el temor que tenían respecto de su verbo. Lo más importante en Teodoro, más allá de los éxitos o los fracasos políticos, de las victorias o las derrotas electorales, era la capacidad que tenía su verbo, su pensamiento, su palabra, escrita y hablada. Y eso ayudó muchísimo a todo el proceso político venezolano. Enrique, le dedicaste precisamente unas palabras a Teodoro Pekov, que en las primeras líneas, me permito leer, dice: en algunos de nuestros pleitos, entre paréntesis colocas, no más de 5, pero estentorios. Estos, si pudieras mencionar algunos, y si tiene que ver con la salida de Teodoro precisamente del MAS. No, yo me fui incluso antes de él, yo me fui del MAS antes que Teodoro, ¿no? Unos meses antes. Estuvimos en todo ese proceso juntos, más bien, y compartiendo las mismas opiniones. No, tuvimos diferencias. Cuando yo era muchacho, era diputado suplente, yo formulaba un conjunto de críticas al liderazgo histórico del MAS. Yo había sido y seguía siendo, vamos a decir, teodorista, si se puede usar esa expresión que a él no le gustaba mucho, lo seguía haciendo, creía en el liderazgo de Teodoro, pero formulaba un conjunto de críticas al liderazgo histórico. En algunos momentos tuvimos diferencias, tuvimos confrontaciones un poco alzadas de tono, pero lo que demuestra, y lo cuento en el artículo, lo que demuestra el talante democrático de Teodoro, algunos que se lo imaginan solamente como un hombre autoritario, porque tenía fuerza en sus planteamientos y defendía con mucha vehemencia sus posiciones, es que siempre, cualquier pleito que uno pudiera tener con él, inmediatamente era rápidamente recompuesto a través del diálogo, de la conversación. Alguna vez, que lo cuento ahí en el artículo, estábamos, casi ni nos hablábamos, nos encontramos en un ascensor y bueno, él se me acercó y me dijo: mira, Enricote, vamos a hablar porque
¿no? Así como tú a veces me parece fastidioso respecto de algunas críticas que nos haces, así también le debimos haber parecido nosotros a los viejos líderes del Partido Comunista cuando criticábamos al Partido Comunista. De modo que ese talante democrático, esa capacidad de él de con el mayor de sus adversarios, incluso con su carcelero, el general Pulido Tamayo, si no recuerdo, si no me falla el nombre, que fue el jefe del cuartel San Carlos cuando él estuvo preso allí, terminó desarrollando una amistad, de modo que él era un hombre que creía mucho en la amistad, que era afable a pesar de su carácter, de modo que creo yo que su talante democrático es inseparable de lo que significó Teodoro. Enrique, precisamente Teodoro Pekov, insigne periodista, economista, político también, ¿en cuál de estas facetas crees que será más recordado o que tuvo mayor influencia en la vida política, en la vida económica y social de Venezuela? Teodoro al final decía que él se había encontrado a sí mismo en el periodismo, y puede ser verdad, pero yo creo que sin lugar a dudas él va a ser recordado como un político de esos que llamaban Manuel Caballero de nación, un político de raza, un político compenetrado con la visión estratégica de un país y no con la visión particular y pequeña de una organización política. Él fundó una organización política y esa organización política tuvo una trascendencia muy grande en su momento, y es verdad, pero él veía un poco, él tenía la visión más estratégica de lo que era el país, de modo que yo creo que sí, él también intentó ser escritor, escribió 3 libros de cuentos, una novela que al final destruyó, él era apasionado de la literatura, pero todos lo vamos a recordar como un líder político, como un batallador, como un combatiente político, un hombre que defendió sus convicciones, que luchó por una mayor democracia, conectado con una sociedad también con justicia social, de modo que ese es el Teodoro Pekov que va a perdurar en la memoria de todos los venezolanos. Finalmente, debo preguntarte precisamente, estamos a escaso un mes de llevarse a cabo también unas elecciones en Venezuela. El 9 de diciembre están convocadas unas elecciones a concejales. También hace aproximadamente ya un mes y un poquito más murió el concejal Albán en manos del Cuerpo de Seguridad del Estado. ¿Cuál es la posición de la Concertación por el Cambio, donde eres dirigente político hoy en día, ante todo este marco político que tenemos hoy en día? ¿Cuál es la posición y estarían entonces dispuestos a participar? Claro, la Concertación tiene candidatos en todo el país, en todos los municipios del país. Nosotros confiamos en que los electores participen y voten y rectifiquen el error que cometieron el 20 de mayo. Ahora, sabemos que el abstencionismo ha hecho un inmenso daño, no tanto porque convenza a los electores de ser abstencionistas. Yo lo que creo es que sobre todo generan una desmoralización, una desmovilización en los venezolanos, en los electores. Pero yo la Concertación está comprometida y yo en lo personal creo en ese compromiso de la Concertación, un compromiso de que tenemos que participar y votar siempre. Los 4 valores de la Concertación son voto siempre, diálogo siempre, protesta solo pacífica y solidaridad internacional sí, pero no injerencia ni tutelaje. De modo que para nosotros el valor del voto como instrumento de cambio, el de la participación, es verdad que hay que luchar por mejores condiciones electorales, claro que sí, hay que luchar por mayores garantías para el voto, claro que sí, pero esa lucha se ejerce votando, se ejerce participando en las mesas, en el CNE, presentando los candidatos, no poniéndonos al margen y esperando a ver si el régimen autoritario nos va a dar las condiciones. Las condiciones se pelean allí, en la arena. La pelea es peleando, como habría dicho, por cierto, seguramente Teodoro Pekov en algún momento. De modo que yo sí creo que nosotros, pues, más allá de lo hostil que puede ser el escenario político de un gobierno autoritario que abusa del poder y por otro lado unos pequeños grupos de la oposición que estimulan la abstención, nuestra línea siempre será la participación electoral. Estamos mal, pero vamos bien, decía Teodoro Pekov. Vamos a decir que sí. Enrique Ochoa Antís, también dirigente político, hoy en día también dirigente de la Concertación por el Cambio, quien también aprovecha la oportunidad y indica que sí estarán entonces apoyando lo que son estas elecciones a concejales que se estarían llevando el próximo 9 de diciembre. También fue acompañante en la fundación del Movimiento al Socialismo junto a Teodoro Pekov y amigo político y personal durante la vida de este insigne periodista, insigne venezolano. Nosotros estaremos muy atentos
atento a lo que sigue ocurriendo aquí para llevarles más información desde el Cementerio del Este en estos actos velatorios de Teodoro Pekov, quien falleciera el pasado jueves aproximadamente a las 12 del mediodía a los 86 años. Reportó para BPI TV Joan Álvarez. Esta transmisión es una presentación de Salvador Peluquería. Visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curazao y próximamente en Italia. Only for Men. Centro San Ignacio, Nivel Blandín, Caracas. K-Export. Envíos de carga aérea y marítima. Deja todo en nuestras manos. Estamos ubicados en la 8200 Noroeste, 30 Terras, Doral, Miami. Tranquility at Doral, Salón and Spa. Estamos ubicados en la 9566 Northwest, calle 41 del Doral, Miami.